Con 44 minutos tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios al ingeniero Antonio Borrero Vega. Él fue gerente de Legaustro. Es uno de los expertos ecuatorianos en energía renovable. Bienvenido, Antonio. La decisión de Colombia de denunciar a Ecuador ante la comunidad andina CAN deja entrever de que este problema que se tornó comercial, diplomático, político, está lejos de resolverse. Quisiera iniciar este diálogo con su visión sobre cómo se encuentra, en qué estado de situación la distribución y generación de energía eléctrica en Ecuador. ¿Cómo evalúa usted la capacidad actual de nuestro país para cubrir la demanda eléctrica únicamente con sus propios recursos de generación, sin contar con la energía colombiana? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, un gusto a los tiempos en estudio. Aquí pues atender algunas inquietudes con algunos aportes que se podrían dar. Como ustedes ya lo han expresado en el texto editorial previo, pues el tema es sumamente complejo, ¿no? Un sistema eléctrico es un todo integrado por alta tecnología, infraestructura que lleva mucho tiempo su construcción, situaciones energéticas, climáticas, estacionales, disponibilidad de recursos renovables y no renovables que se maneja como un conjunto. Si es que en la planificación de despacho, si en la planificación del plan maestro de electricidad del país no se siguen las pautas que con largos estudios que tienen que tener horizontes de pequeño, corto y largo plazo se los plantea, pues caemos en la situación en la que estamos pasando. A eso se suman situaciones como lo que pasa en Coca-Cola Sinclair, que estamos a expensas de lo que suceda con la erosión regresiva, la posibilidad de defenderse de la erosión regresiva, pero esa es una situación sumamente grave, sumamente crítica que podría afectar. Digamos que en general en el país, como energía anual, el 25% está adoptando Coca-Cola Sinclair. Por otro lado, las centrales tienen que ser sustentadas. Si llega a colapsar esa central, sería desastroso. 25% menos de energía sumada a situaciones de estiaje y otros que podríamos comentar, pues llevaría a apagones similares a los que tuvimos el año pasado, o quizá peores, porque no hemos apuntalado el sistema con generación firme, que es la generación que tiene más de un 90% de garantía de soporte. Necesariamente tiene que haber un complejo de diferentes fuentes energéticas. La generación hidroeléctrica es muy importante en el país. Hay épocas y momentos que tenemos más del 90% de generación hidroeléctrica, pero yo quisiera explicar un tema muy importante para ir hacia lo de Colombia. El hecho de tener múltiples generadores que tienen una gran masa en rotación, que son los hidroeléctricos, los hidráulicos, permite un momento de inercia que le da la estabilidad al sistema. El sistema debe funcionar a 60 Hz y si no funciona a 60 Hz, pues pequeñas variaciones puede alterar la estabilidad del sistema, puede afectar inclusive la dinámica de corto plazo, de cortísimo plazo. Entonces podemos tener afectaciones graves y perder lo que ya nos ha pasado en algunos casos, perder como apagones generales o nacionales del sistema. Entonces es muy importante. Esto con la energía colombiana. Como en general un sistema eléctrico tiene que tener un gran momento de inercia, y las grandes centrales como Coca-Cola Sinclair, Paute, Sumado, Mazar, Molino y Sopladora le dan esa inercia que el país tenga una muy buena estabilidad en 60 Hz como punto de arranque. La conexión de este sistema ecuatoriano con el sistema colombiano, que podríamos decir es 3 veces más grande que el ecuatoriano, hace que los dos países sumen en momento de inercia, tengamos más generadores conectados en línea, y no importa si va o viene energía momentánea, pero con Colombia estamos conectados en sincronía a 60 Hz y eso nos da una fortaleza de lado y lado. Entonces, prescindir de esa conexión es un error técnico, es un error táctico, incómodo, inadecuado, que no debería llevarse a cabo. La situación política a la que se le ha llevado y tratar de omitir ese aporte entre 7 gigavatios hora día, que aproximadamente 7 a 9, que significa en potencia instantánea unos 400-450 megavatios,
puede significar alrededor de 10% de la energía abastecida por Colombia. Luego hay que aclarar otro tema importante. Bueno, entonces, no tener esa conexión, perdemos la característica de estabilidad que hemos dicho y podemos caer en colapsos del sistema, que por muchísimos años, cuando estábamos conectados, teníamos un sistema sólido y bien planificado y bien operado. Vamos hacia una operación de gran calidad, que es lo que necesita un sistema para su confiabilidad, confianza y calidad de servicio. Sobre el intercambio de energía con Colombia, es el valor horario que se establece. Es justamente establecido a través de negociaciones con ACAN. La posibilidad de conexión con Colombia, como ya sabemos, es a través de la línea de 230.000 voltios que une Ecuador con Ipiales aproximadamente, y estamos haciendo una transmisión de ida o venida de 450 megavatios, que no es nada descartable. Significaría alrededor de un 7-8% de la energía pico del Ecuador en un momento determinado. Entonces, prescindir de eso puede ser una equivocación grave, y técnicamente lo es. Se decía que Colombia permite el manejo técnico en detalle de las centrales de Paute. ¿Es eso correcto? No, la operación de las centrales las realiza el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía en el Ecuador, que hace un trabajo técnico muy importante. Me refiero a la energía colombiana, que es aportada para mantener esos voy un poco allá. O sea, si tenemos a determinada hora un equilibrio de energía de lado y lado, que se lo vende por costo horario, pues el que tiene la energía de menor costo es el que entra a entregar a la otra energía. Entonces, momentáneamente a madrugada, cuando tenemos excedente de agua en algunos casos y que todo esté funcionando bien, podemos estar entregando energía, pero el precio se va realmente a valor bajo. Normalmente eso es lo que ha estado pasando. Cuando tenemos requerimientos en épocas severas, en épocas de estiaje, en donde requerimos de la energía de Colombia, ya Colombia inclusive empieza a restringir, porque sus centrales hidroeléctricas o centrales más eficientes bajan, y se necesita que entre en generación térmica más cara, pero no la nuestra, porque ya ha intentado entregar todo, sino la colombiana, y el precio obviamente es el precio horario. Hay tanto de que tratar en tan poco tiempo, sí, que tenemos que interrumpirle con una que otra pregunta. ¿Por qué tan inequitativo el negocio con Colombia? Dos expertos que usted le conoce muy bien han afirmado de que Ecuador, si bien ha vendido, me parece que era 800 gigavatios más a Colombia, en el balance económico tiene menos prácticamente $500 millones. Justamente por el valor horario. O sea, nosotros coincidencialmente o estratégicamente, cuando tenemos disponibilidad de agua a la madrugada, ese valor, cuando ambos países tienen energía, puede ser sumamente bajo. Y entonces está bien que se entregue algún ingreso allí, hace que los dos sistemas no se desconecten, pero el rato que tenemos necesidad en otra época del año, no exactamente la misma, normalmente el precio de Colombia puede estar entre 40 centavos, 50 centavos, 60 centavos, algo así. Momentáneamente nosotros podemos estarle vendiendo en 2 centavos, pero no es coincidencial. Pero la suma al final del año es lo que ya manifestó Gustavo. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué se da eso? Porque nuestra debilidad, nuestra soberanía energética no es posible. ¿Cuándo podemos hacer que los dos se promedien? Y cuando ambos países es un ganar-ganar equilibrado, equitativo, cuando estamos bien puestos, cuando tenemos soporte, cuando no tenemos que depender y pedir de favor que se nos dé energía más cara. Ahora, Antonio, otro de los temas que ha preocupado aquí en el país, frente sobre todo a lo que vivimos ya hace 2 años con los cortes energéticos, pasa por la energía termoeléctrica aquí en el país. En su momento el gobierno nacional llegó a decir que se habían logrado incorporar 130 megavatios de potencia luego de algunas intervenciones y rehabilitación en algunas termoeléctricas. No obstante, se había anunciado otras inversiones que a la final entendemos no se llegaron a cumplir, y todavía las plantas termoeléctricas aquí en el país están obsoletas y en definitiva resultan insuficientes. Podemos advertir que efectivamente no contamos con una planta termoeléctrica en el país que en su momento logre contribuir de manera importante si es que llegáramos a enfrentar una situación como la del 2024 u otras anteriores. Ahora, este último año realmente hemos tenido suerte, la naturaleza ha sido generosa y hemos tenido una cantidad de lluvia suficiente para poder mantener la distribución energética.
Sí, estamos con lluvias fuera de lo normal en época que no corresponde, que obviamente en otro tema vial está complicando, pero en el tema energético nos da un alivio, un soporte momentáneo, ¿no? Momentáneo. Uh-huh. En marzo, en abril volveremos a tener mayor disponibilidad. Lo grave es el próximo estiaje, el estiaje del año 2026, ese va a ser un estiaje complicado. Me regreso al año 23, cuando empezamos en una fecha inusual, abril del 23, a tener suspensiones de energía. Ya se vio el debilitamiento del sistema eléctrico, ya se vio el desmantelamiento, en definitiva, de la infraestructura de institucional del sector eléctrico, de la politización, sector profesional. Reclamamos que se ha politizado de tal manera que los jóvenes que se van formando y se van formando con nueva tecnología no aspiran ya a un cargo, una ocupación, una tarea importante en el sector que maneja el tema energético a nivel, porque hay mucha inestabilidad, no se les dé el apoyo. Entonces, si vamos al año 2023, desmantelamos la estructura, la cúpula, sobre texto de algunos argumentos de tipo político. Y con esto el plan maestro de electricidad. Y con esto se desmorona todo, porque se desmorona el soporte, el conocimiento, la presencia, la actividad relacionado con lo que había que hacer. Se pretende que, sabiendo que el déficit podía estar entre 600, 800, 900 megavatios, como es un tema momentáneo, más que potencia, que sí es importante, es energía, ¿no? ¿Cuánta energía tenemos disponible? ¿Cuánto energía tenemos en reserva? ¿Y a qué tipo de centrales debemos ir? Si esto es que si no tenemos nada, podemos acudir a centrales de instalación relativamente rápida, como pueden ser las barcazas, que tienen otro tipo de complicaciones. Pero la capacidad que se instala y no es la suficiente. Luego hemos visto todos los problemas que ya se han comentado de Progen, ATM, contratos, compras, procesos fallidos. Pero un proceso serio de contratación de generación térmica de potencia media para utilizar fuel oil, residuo de petróleo, y no diésel, que es más caro y que tenemos que importar, para poder utilizar fuel oil y utilizar mayor rendimiento energético, se lo debe llevar con una planificación tal que estamos viendo en este concurso que falló lamentablemente la semana pasada con Ansaldo y General Electric, que es para entrega de alrededor de 24 meses, o sea, 2 años. La planificación tiene que hacerse instantáneas de ninguna manera. No son. Entonces, la emergencia este rato se puede venir de manera inmediata. La generación térmica que se ha contratado, instalado en el país, medianamente nueva, vieja, chatarra, con problemas, con fallas técnicas, conceptuales, le vuelve más problemático al sistema. Creo que este tema tan complejo, como habíamos señalado, con tantas aristas, no vamos a poderlo tratar en la profundidad que quisiéramos ni de lejos. Le quisiera hacer una pregunta final, porque quiero abordar otro tema muy importante para Cuenca, el proyecto Yanuncay. ¿Cómo puede usted resumir la situación de Ecuador actualmente con lo que está pasando entre fortaleza y volubilidad del sistema eléctrico de Ecuador? Agotamiento del sistema energético, un envejecimiento que no fue modernizado a su debido tiempo, una pérdida de institucionalidad y concepto, que se creyó que todo estaba resuelto y que no había que atenderlo, que ha ido a un desmoronamiento que genera la situación que está pasando en este momento. En resumen, caos en el sector energético, cuando es la vida o la muerte de todo, porque si no estuviéramos aquí con energía no tendríamos comunicaciones, no tendríamos atención a los sistemas médicos de salud. Es gravísimo. El tema energético es de la médula. Y el riesgo de nuevos cortes energéticos está latente. Se vendrán. No creo que en el inmediato, quizás superemos los impases con Colombia, quizás logremos manejar un equilibrio adecuado hasta para que los costos sean más manejables, pero debe haber un montón de otros temas adicionales que no nos da el tiempo, y me encantaría poder conversarlo en su momento. Así es. Pasemos al otro tema, un tema que está generando polémica nuevamente, que eso lo ha ventilado, si no me equivoco, por entre 10 a 15 años aquí, tratando de socializar con la población. Tuvo momentos muy críticos. Recordamos el incendio de un gran vehículo que se dio en la zona entre Cuenca y Soldado, zona de Sustag. Todo eso ha dejado ya una historia muy compleja en un proyecto que, como modestamente lo entendemos, es necesario para la ciudad, necesario para la provincia, necesario para el país. No es un proyecto gigantesco,
para el país en términos relativos, pero es muy, muy importante para la ciudad de Cuenca. El proyecto Yanuncay, que tiene como referentes una excelente gestión hídrica que se ha hecho aquí en la ciudad de Cuenca, con otro proyecto muy antiguo y que funciona excelentemente con estándares actualizados, modernos, la cuenca del río Machángara. Vamos a este tema. Bueno, un sistema nacional, como vimos, es altamente integrado por diferentes centrales. Si nos vamos a la parte hidroeléctrica, distribuidos de tamaño grande: Coca-Cola Sinclair 1500, Paute Mazar Molino Sopladora 1750, por hacerle rápido el resumen, pero no es un solo sistema, está constituido por pequeños sistemas de mayor o menor escala que deben aprovechar al máximo y con cercanía al consumo. Eso es muy importante, porque los costos de pérdidas y la transmisión, que es uno de los mayores problemas que tiene también el país, mientras nos acerquemos a la carga y utilicemos energías renovables, bienvenidos. Si esto sumamos a un manejo integral, un manejo armónico, que vaya de la mano con los ecosistemas, que vaya con la protección, que ya lo dijo Gustavo, pues es un modelo que le manejamos por muchos años y lo seguimos manejando en la cuenca del río Machángara, que constituye una cuenca armónica, equilibrada, preservada, que da agua potable, que maneja regulación, que da un control ambiental adecuado y además entrega energía, la que sea, la que alcance, la que esté cerca de la ciudad, y que en su momento sirvió inclusive para que Cuenca pueda tener su parque industrial y demás instalaciones importantes. Entonces eso en la cercanía de Cuenca es fundamental. Lo vimos en el año 2004, estamos a esa distancia, 22 años. Ya vimos la posibilidad de utilizar recursos en el río Yanuncay. Se hizo estudios preliminares. Al primero se hace un perfil, después se hace una prefactibilidad, después una factibilidad y luego diseños definitivos. O sea, todo esto se ha cumplido. Todo eso se cumplió hasta que en el año 2003 se terminaron los diseños definitivos, y con las dificultades a lo largo del tiempo se obtuvo recién el título habilitante en el año 2017. Por toda la regulación, leyes y modernidad, en definitiva, tuvimos que hacer una actualización de estudios, y finalmente con los estudios actualizados, pero sin olvidar el tema de la explicación y el trámite social, ¿no? Entonces, teníamos registro de más de 300 intervenciones con las comunidades, visitas, explicaciones, pero no, hay un grupo que se opone hasta la saciedad, que entendemos tiene otro tipo de intereses que ahora los estamos describiendo o descubriendo que son más bien intereses de tipo minero ilegal, etcétera, y otras cosas que no tienen razón. Cuando empezamos la construcción, construyendo ya en noviembre del año 2021 como el Legaustro, en enero estaba construyéndose un puente que iba a beneficiar a la comunidad y por supuesto habilitar el mejoramiento vial de ahí. Era uno de los primeros fases para avanzar con el proyecto, que tiene una represa de almacenamiento que regularía el agua para Cuenca y podría proyectarse Cuenca hasta el año 2050, fundamental para el abastecimiento de la planta de Susta, para la garantía del caudal ecológico, para la garantía de los sistemas de riego y para aportar con 22 megavatios en dos centrales, una de 7 megavatios al lado de Soldados y otra de 15 megavatios. En ese momento, cuando se estaba construyendo, llevando los materiales en mixers para la construcción del puente en la zona de Pucán, hubo un asalto, se puso una bomba y explotó uno de los y después de los mixers, y tuvimos luego un ataque permanente de oposición que realmente es inmanejable. No se ha logrado superar esto por lo que veo que a buena hora, pues la posición de la empresa, la posición de su administración, la posición del ministerio, del gobierno, en este sentido sí lo aplaudo, porque es dar solución a que esa central sea una central viable, que depende simplemente de decisiones, digo así de simple, porque si no manejamos tiempos, tarifas, condiciones,
título habilitante, y si no damos flexibilidades, como que estamos peleando con nosotros mismos y en una situación tan compleja. Para Antonio, hay varios cuestionamientos de parte de los sectores que se oponen a este proyecto. Uno de ellos son las preocupaciones que tienen que ver con la cantidad de agua. Muchos dicen que se van a quedar sin agua en esos sectores del momento que se empiece a represar. Esa es una de las preocupaciones, ¿no? El tema ambiental y la dotación de agua. Y esa otra preocupación que también se ha hecho de alguna manera evidente, lo han dicho públicamente, es que se daría luz a las mineras que se vayan a instalar en estos sectores. Ninguna de las dos, y para nada, ¿no? Me refiero a la época en la que estuvimos allí, que se hizo estudios a fondo, e inclusive en la etapa de factibilidad había la posibilidad de construir 3 centrales, había la posibilidad de construir la conducción en determinado margen derecho o izquierdo del río Yanucay en la parte alta. Se quedó y se acordó que simplemente la captación está en la parte anterior para llegar a la central de Quingoyacu, de manera que en esa altura no hay usos de riego, no hay usos de agua potable. La captación de agua potable y de servicios piscícolas que tienen Soldados está garantizado porque está en la parte alta. Estamos ya en el río. El caudal ecológico quizás se traduce en la mayor preocupación de los habitantes del sector. Totalmente garantizado. Uno de los temas de mayor conciencia, y es que se subió a través del tiempo, es que el caudal ecológico allí tiene que superar cada punto es distinto, ¿no? En el punto de Soldados a 210 metros por segundo, que inclusive en algún momento se lo dotaría del abastecimiento de la represa. Y aguas de abajo se devuelve antes de la planta de Susta, de manera que no hay interferencia con agua potable de las comunidades, sistemas de riego, caudal ecológico, y más bien se dota de agua para que se capte en la planta de Susta y aguas de abajo. Se ha explicado muchísimo, la administración actual tendrá que hacer ese acercamiento, nueva explicación, pero la gente tiene que sensibilizarse. Pasamos ya a un estiaje severo en Cuenca, con incendios, con problemas. Porque más bien, Antonio, esto contribuiría para que cuando haya demasiada agua, esta no provoque daños, y cuando no haya mucha agua, pues pueda existir la suficiente para poder dotar a los ciudadanos, a las ciudadanas. Es más bien ese el objetivo. Bien traído. Por ejemplo, el embalse podría almacenar 21 millones de metros cúbicos. Pero, por ejemplo, una de las crecidas del río Yanucay, en un solo día puede llegar a tener 5 millones de metros cúbicos la crecida. ¿Cuál es el nivel de caudal que hemos tenido en el río Yanucay de una manera ya extraordinaria desde el año 2017 en adelante? Más de 200 metros por segundo, que afecta ya a toda la zona baja y ha causado graves problemas. Con la presencia de la central Quingoyacu se podría laminar el agua y disminuir los tiempos y manejar un adecuado embalse para poder laminarse, dice así, alrededor de 130 metros cúbicos por segundo. Es decir, retrasar los más de 200 con 130 y equiparar a lo que se está dando en la cuenca del Machángara. Mientras todas las otras cuencas están crecidas e inundadas, el Machángara se está manteniendo entre 30 y 40 metros cúbicos por segundo, que sí en algún momento pues tiene que irse soltando esa agua. Pero es una regulación y manejo técnico que en todos los países del mundo, en esas condiciones, con altura, con represas, con crecidas, etcétera, puede hacerse un manejo adecuado, y eso es lo que Cuenca necesita para garantizar sus caudales, su agua de futuro y el agua para el 2050. Seguramente habrá otras oportunidades para hablar de ambos temas con mayor profundidad, pero el mensaje es claro, Antonio, razón por la que le agradecemos mucho por su presencia. Pues sí, con todo gusto, siempre estamos por aportar la presencia a través de los medios, a través de los colegios profesionales, de los gremios que tenemos siempre reuniones, porque nos preocupa, construimos un país energéticamente solvente, llegamos a un posicionamiento en quinto puesto en algún momento de ser el país en quinta posición de soberanía energética, y lo que está pasando ahora realmente no tiene nombre. Muy preocupante. Gracias al ingeniero Antonio Borrero, exgerente de Legaustro, experto en sistemas eléctricos renovables.